production dollars was ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta cuarta temporada, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar un poco, pues de gran tema, porque nos hace recordar nuestra niñez, ¿no crees? Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia, y la verdad es que sí, tienes razón, es un tema que en lo particular me hizo recordar muchas cosas de, pues por ahí de los 2000 más o menos, a principios de los 2000 donde, o poquito antes, porque son... lo vamos a decir, el tema de hoy son programas y series de televisión que marcaron por su gran tema, que es el terror, por su gran tema, que es la controversia en cuanto a los temas que casi nunca se tocaban en una serie para niños o en alguna serie para toda la familia, y que de repente lo empezaron a hacer y creo que impactó muchísimo y tuvo bastante éxito. Algunas basadas en libros, algunas no, pero también vamos a hablar de algunas series que no son específicamente de terror, pero que pueden llegar a tener algo turbio, Gabriel, ahí. Fíjate que sobre todo también que para ese tiempo, digamos, yo voy a ir un poco más atrás, no tanto en los 2000, pero que yo creo que si ahorita, el internet ya es bastante libre, pero en la televisión convencional, pues esas series ya no las pasarían de algunas que otras, porque algunas son muy explícitas y de alguna forma son bastante terroríficas, porque ciertamente estaban dirigidas a un público de niños. Los horarios a veces era el horario estelar familiar o la tarde, ¿no? Yo recuerdo. Sí, entonces yo digo que sí son series que también les van a hacer recordar a todas las personas que les gusta el terror y hasta el gore, se puede decir, ¿no? Porque sí hay ese también, ese terror de, ¿cómo se nombra? Muy explícito. De ver las cosas como tal cual. Y también de situaciones sugerentes. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar, Oscarín, con una serie que yo creo que todos se acuerdan más del intro que a lo mejor de los capítulos, porque el intro es súper como fascinante. ¿Ícono? Claro. Cuentos de la cripta o Tales from Crypt. Sí. Sí. No, cuentos de la cripta o cuentos de ultratumba, versión latina y versión de España. Las traducciones están bastante diferentes, pero Oscar, ¿qué te acuerdas de esa serie? Pues lo que recuerdo más es a este personaje que sale del guardián, que sale como del ataúd, riéndose, y en eso te decían cuentos de la cripta. Sí, empezaba y entrabas como en un panteón y había una casa en el panteón y ya te iba dando el recorrido y luego entrabas como a unas catatumbas y... más adelante voy a decir algo. Entrabas en unas catatumbas y ya de repente paraba la toma y... O sea, era muy pues era terrorífico ver que salía de un momento a otro. Pero medio comicón, ¿no? También le daban como esa parte cómica. Porque depende digamos, la temática que iba a tratar el capítulo y él se vestía, por ejemplo, digamos, si iba a tratar como de un hospital o así, él era el doctor. O se trataba de alguna situación digamos, de asuntos legales, pues era como una especie de licenciado y decía cosas, como sarcásticas, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar esto, como a fulano y a sutano, y empezaba el capítulo. Hay muchos capítulos que la serie, el cómic empieza o lo datan más o menos como en los años 40, 50. De hecho, ya en los años 50 ya tenía una especie como de demanda. ¿Por qué? Pues porque para la gente clérica y religiosa, pues esos cómics estaban mal vistos porque aunque te enseñaban una moraleja que terminaba en algo malo, a fin de cuentas, pues la situación era que de repente
las personas empezaban a hacer... o más bien los jóvenes empezaron a hacer las cosas que venían en la historieta. Y no solamente en esa historieta, en varios cómics o historietas, la gente se siente de los personajes. Y a veces cuando la historieta te llevaba algo cercano a lo que tú estabas viviendo actualmente, actuabas como tal. Por eso también por ahí hubo... ya en los años 50 hubo como esa situación de que quisieron censurar. Y pues hasta ahí quedó. Ya casi 40 años después, ya a finales de los 80, principios de los 90, del 89 a los 96, es cuando retoman, pero ya en una serie tal cual formulada y todo, pues esto que se llama Cuentos de Ultratumba o Cuentos de la Cripta, con capítulos emblemáticos, Oscar. No sé si tengas en mente alguno que recuerdes así, pero yo creo que yo te voy a platicar a mí uno que me gustó bastante y es como un pequeño spoiler, pero yo creo que mucha gente no sabe cuál es el origen del Guardián de la Cripta. ¿Tú lo sabes cuál es el origen del Guardián? No, en realidad no. No, porque se hace ver como un presentador. Ajá. Se hace ver como el que presenta el cuento y lee o narra el cuento, pues, basado en el, como en el cómic, como en el libro que trae ahí. Claro. Pero no, en realidad no tengo el dato. Fíjate que hicieron una versión para niños que también lleva el mismo nombre, pero era ya pues en caricatura. Los temas, yo creo que iban en conjunto, si mal no recuerdo, como con la temática de Scooby-Doo. También eran como revelar misterios y encontrar digamos, la verdad detrás de estos personajes que parecía que se hacían pasar por fantasmas y todo eso. La serie habla un poco de eso, pero en uno de los capítulos que se llama como la litera para dos o litera para uno, según eso, el guardián, que ahí ya lo caracterizan como pues ya algo más infantil, menos terrorífico, menos como más accesible, digamos, ahora sí para los niños de edad. Sí, claro. Así, ahí él cuenta pues que él nomás dice que tiene como herencia egipcia. Oh, ok. Por eso él no, pues digamos que es milenario Guardián de la Cripta. Pero hay un capítulo donde están en la serie normal, en esta serie normal que empezó, hay un capítulo antes de que la adaptaran a lo que vendría siendo la forma de caricatura. Hay un capítulo donde se revela cuál es el origen del presentador de la cripta. Y está bizarro porque su papá es una persona que según ahí lo dicen, que se llama como Enoch. Es como una persona rara de un circo, porque tiene dos caras. Ya como estos frikis. Ajá. Tiene dos caras. Entonces, el dueño del circo de personas raras adquiere una monja. Entonces, una momia. No una momia. monja. Ajá. Adquiere una momia. Entonces, él pues obviamente que a estas personas raras, pues las tienen, aparte de que hacen función, pues las tienen trabajando en el circo. Entonces, pues le hablan a él y a otros para bajar el sarcófago de esta momia y todo. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, el Enoch se enamora de la momia. Oh, ok. Hacen sus cositas. Sí. Y nace el guardián. Por eso está así como aformo y todo. Y no muere, pero sí es un ser vivo totalmente. Pero él hace la alusión de que él es milenario. Y pues pensaríamos que fuera como un tipo zombie, ¿no? Ah, exactamente, pero no. O sea, sí hay un trasfondo origen. del origen. Entre todos estos capítulos, Oscar, se maneja, pues, como ya lo dijimos desde un principio, el horror. Sí. Se maneja estas situaciones de brujerías. Se maneja también estas situaciones de yo recuerdo de vampiros. Desaparición. De hecho, hicieron 2 películas que en el 90, ya casi para cerrar las temporadas de la serie, por ahí por el 95, 96, hicieron 2 películas, una de vampiros y la otra pues también basada en la serie, pero pues no charcharon, no pegaron, no nada. Entonces la serie termina, Oscar, esta serie de Cuentos de la Cripta, que tiene bastantes capítulos que todos ya hicieron su top 10. Algunos dicen que el del muñeco de ventríloco es uno de los chidos. Que de hecho creo
Que de ahí se basó R.L. Stein, ¿eh? Creo que de ahí se basó porque si te fijas los muñecos son muy parecidos. Y luego también como que a mí me hizo conexión con... Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver. Pero por ejemplo, al final, después de... Porque hay esta historia empieza cuando un chico quiere también pues ser una persona, un ventríloco. Ventríloco. Pues. Entonces ve a su ídolo y todo y lo sigue, pero lo rechaza, no le quiere enseñar el arte. Cuando, obviamente, cuando ya está mayor, pues lo vuelve a ir a buscar y para enseñarle que pues él ya más o menos sabe. Sí. Pero se da cuenta que esta persona tiene en la cajuela a una persona muerta, una mujer, bueno, que ya perdió la vida, ¿verdad? Sí. Para que no, ahí que me le censuren, para que salga limpio, ¿verdad? Entonces se da cuenta que en realidad el muñeco de ventríloco es el hermano del ventríloco. Okay. Entonces, el ventríloco, el mono que se llama Mandy, si no mal recuerdo, desvive a su propio hermano. Entonces, como son descubiertos por este chico que algún día quiso ser como ellos y lo rechazaron, pues se empiezan a dar como un clásico, ¿no? De películas estadounidenses y series, se empiezan a dar como un tiro porque los descubrió y muchos asesinatos habían ocurrido porque... y fíjate, y más de mujeres, porque digamos, esta cosa amorfa que se adherió a la mano de su hermano para que diario lo cuidara y todo, o sea, era como un castigo, pues como tenía, digamos, no tenía simpatía por las chicas porque no le hacían caso, porque era digamos, algo muy horroroso en su forma original, porque salía con una mascarita, digamos que asesina al hermano y le dice a la otra persona que se llama Billy. Y me acordé de Billy y Mandy. Claro. Le dice, ¿sabes qué? Pues yo contigo, pues podemos hacer el show exitoso y todo. Nomás, pues no me saques a balcón ni yo a ti, ¿verdad? Como por un sí. Al final los dos se quedan haciendo el show, pero en castigo, así lo dice el guardián, pues se le adhiere a la mano al nuevo ventríloco, se le adhiere a la mano esa criatura que no saben de dónde es, ni mucho menos. Y pues ahí termina este capítulo. Y claro, con el consejo del guardián de la cripta de que no desees algo que no necesitas. Claro. Y que tú puedes aprender. O sea, hasta eso te daba moralejas, ¿no? Entonces, entre todo eso, hay muchos capítulos, Oscar, que la gente los ha clasificado como buenos, pero hay otros donde también salieron artistas como Demi Moore, Arnold dirigió uno, Christopher Reeve, el que es Superman, o sea, Superman. Fueron varios Oscar, varios que después triunfaron. Te estoy hablando que esta serie pues es del 89 al 96, que son como las 7 temporadas, pero varios personajes que nosotros ya conocemos por películas o por otras cosas que hacen, estuvieron allí, pues es que fue algo como... fue como un terror diferente, ¿no? Porque en uno de los capítulos que se llama como que el restaurante viviente o algo así, que es donde un vagabundo les vende la carne al restaurante para las hamburguesas y pues ya te imaginarás de qué tipo de carne es. Empiezan a notar que hay desapariciones de indigentes, entonces hasta ahí va a quedar, o sea... Sí, ya me acordé de ese capítulo, pero sí es cierto. La temática estaba muy... O sea, todas las temáticas que manejaba esta serie, pues eran bastante grotescas. Para ahorita sí, para ahorita. Yo creo que estarían censurados algunos. Claro. Grotescas. También hay otro que es como ¿cómo se llama? Como el vendedor de bienes y raíces, que va y les vende a una familia media extraña terrenos en cementerios, como aquí pues comprarías tu paquete funerario que le llamamos nosotros, ¿eh? Y también a él lo desviven y también a él lo desviven de una forma, por quererlos transear, pues de alguna forma lo desviven por andar de vivo. También hay otro que es como de un reportero que se quiere enterar de cosas que no debería, entonces lo citan para verlo en un lugar y pues resulta que este tipo de
de personas, pues no son personas normales. Al final traen como una especie de máscaras y pues se lo comen. Te hace ruido todo esto que te he estado platicando con temas que ya hemos escuchado y que ya hemos visto. Claro, totalmente. Creo yo que siempre lo hemos dicho y deberíamos de platicarlo también en algún capítulo, hablar de los primados negativos, en donde desde mucho tiempo atrás nos han dicho y nos han contado cosas. Porque están basados en el cómic, entonces imagínate desde los años 40, 50. Y todo lo que se viene, ¿no? Y hasta ahorita que se está viendo y se está hablando. Son, ¿qué te gusta? ¿75 años? Sí, más o menos. No, man, sí. Cuentos de la cripta para los que todos lo quieran ir a ver. Sí, o para los que no los conocen. Es muy buena. Aquí les vamos a dejar como una fotito y algo para que vean. Vayan a ver los capítulos. Nada más traten de buscarlos en su versión latina. Tal vez no estén todos porque casi la mayoría de extractos y cosas que encontré estaban en castellano. En castellano. Aunque también hay en Estados Unidos. Se oye medio raro en castellano y los títulos son bastante diferentes. Pero ahí quedó Cuentos de la Cripta. ¿Y cómo decía, digo, sin ofender a nuestros amigos españoles, pero cómo se llama en España, ¿no sabes? ¿No se llama así como joder, qué miedo? No, sí tenían, o sea, tenían estructura, sí, no, los capítulos sí tenían. Porque ya ves que les gusta como que poner nombres muy extraños a las cosas. Pero, pues bueno, Gabriel, fíjate que pasando ahora a una de las series que también, yo te puedo decir que viajando ahora sí que en el tiempo, recuerdo mucho esta serie porque sí se transmitió más o menos por ahí de los 2000s. Obviamente en Estados Unidos y Canadá fue mucho antes, pero luego como que trajeron ya la versión doblada aquí a México. Y pues te estoy hablando de una serie de terror juvenil que está basada en unos cuentos precisamente de terror de un autor que se llama R.L. Stein. Y pues obviamente ya al decir eso yo creo que ya todos sabemos que... Yo creo que la parte más de miedo era cuando que volteaba el perro. El perro en los ojos, ¿no? Ojos estilo Terminator, ¿no? Ah, sí. Pero te daban miedo. Claro. Sabías que eran Terminator cuando eran rojos, pero esos eran verdes, güey. Exactamente. Y era un perrillo que se veía tranquilo bonito, y de repente te lo ponían así. Claro. Te lo ponían terrorífico. Y muchos creían que, por ejemplo, dentro del intro, cuando... bueno, estamos hablando de la serie Escalofríos, que así fue como se nombró aquí en México y en España. Y pues Escalofríos se transmitió por ahí del 96 hasta el 98. Entonces sí fue como muy seguidito de Cuentos de la Cripta. Vino esta serie de terror para niños. Y lo digo niños y juveniles porque en realidad no tocaban temas tan fuertes como a lo mejor Cuentos de la Cripta. Pero sí, de todas maneras, había situaciones muy similares y muy parecidas. Dentro de todo esto, el intro, por ejemplo, pues era muy, muy en particular viendo a un hombre de negro, un hombre trajeado, caminando con un maletín. Y dentro de ese maletín había unas hojas que al final se riegan esas hojas. Y pues es parte de donde se ve el título del programa. Pero había como una sombra que iba ahí medio flotando. Y muchos creían y dentro de foros pensaban que era una bruja. Pero en realidad era la G de lo que es el programa, porque en inglés se llama Ghost Bump. Entonces la G era lo que representaba como el anuncio del programa. Pero muy interesante este tipo de situación porque R.L. Stein hizo varios libros contando este tipo de historias macabras y terroríficas a pequeños para introducirlos como en el arte de lo que es el terror y algunas veces lo paranormal. Uno de los episodios, que en este caso hubo 4 temporadas y después ya la quitaron. Lamentablemente quiero decirte que yo lo veía como a las 4 de la tarde porque era cuando lo pasaban en la tele abierta, pero en general creo que se transmitía ya por la noche. Pero luego vamos a hablar de otro que sí se transmitía en la noche en televisión de paga y era muy bueno. Pero dentro de los capítulos más recordados de la gente de Escalofríos, pues obviamente es la de, pues el títere, ¿no? Es ese títere malvado que empieza a generar problemas y cobra vida.
se lo llevan unos pequeños, lo encuentran y se los llevan a casa y pues empieza a ver varias cosas, pero creo que el títere es como la representación viva del programa de R.L. Stine, ¿eh? Y que está muy parecido al títere que estabas hablando de Cuentos de la Cripta. Sí, fíjate que yo recuerdo más o menos cuando empezaba el programa y entre ¿qué se puede decir? Los cortos de la serie donde te van mostrando las imágenes de diferentes episodios. Sí. El títere era el que resaltaba entre esas cosas, pues, ¿verdad? Se veía elegante y... Sí, pero, se veía como no tan feo, pero no, final, sí tenía... Y luego ya le cambiaba la cara, güey. Y luego, ahorita retomando un poco sobre... decía que iba con su maletín, esta figura totalmente vestida de negro, güey. ¿Qué te hace pensar? Pues en estos señores que andan ahí cuidando de que no se sepan cosas con un maletín lleno de información que no debería de haber, ¿no? Y también entra esta situación en lo que platicábamos, Oscar, en uno de los capítulos pasados, sobre estas parálisis donde veían a ese personaje. Es que también eso te representa, ¿no? Y juega con tu imaginación bastante bien. Y fíjate que otro de los capítulos que también mucha gente recuerda es uno que se llama La muñeca sin ojos. Y tocaban muchos temas a nivel de juguetes, a nivel como de fantasmas, era lo que más se veía. Y como cosas raras, como por ejemplo recuerdo que hay una historia de unos gnomos también, que es como la venganza de los gnomos o algo así se llama, que unos morrillos ven a unos gnomos con el vecino de esos gigantes que están como de jardín y ellos se asustan y creo que lo quebran o algo pasa y los monos se mueven y les causan problemas ahí a ellos dos en particular, pero de la muñeca sin ojos pues también está bastante bueno porque jugaban con el terror sin necesidad de utilizar efectos especiales, güey. O sea, era algo bastante... O sea, sí usaban, pero no era como indiscriminado como ahorita, pues, que ya ves que sí hay cosas por el estilo. Antes utilizaban mecatrónicos y cosas bastante buenas y pues... ¿Qué mecatrónico mejor hecho que aquí en México que la película de Pedrito Fernández cuando mueve los ojos la muñeca? No, claro. Hijo, esa es una joya del terror mexicano que yo creo que si todos ven esa escena saben perfectamente que ahí estuvo Pedrito Fernández. Fíjate, ahorita no tiene nada que ver, pero a lo mejor me van a decir, estás pero si bien. Sí, cuando salió la película de Pepe el Toro, del boxeo. La 1, ajá. Ve la de Rocky. No mames. Ay, sí te lo voy a dejar nomás. La bestia, no, eso no sabía, güey. Perro. O sea, ahorita estamos haciendo mucha comparativa en programas o situaciones de ahorita que, por ejemplo, ya todo está muy censurado, pero como tú dices, tuvo que cambiar, digamos, de lo duro a lo blandito, ¿no? Sí lo puedo decir así, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, Cuentos de la Cripta, pues era muy explícito en muchas cosas, o sea, y en todos los temas, o sea, eran como muertes crueles y... Sí, había como mucho... Y te hacía ver que tu castigo por pasarte de lanza iba a ser... algo fuerte. En cambio, Escalofríos ya siento que ya te metí algo más... Sí, psicológico. Porque eso es a lo que viene. Otro de los capítulos que muchos recuerdan es el que se llama El Último Rezo y es de un sacerdote que hace un exorcismo. Entonces, un exorcismo en condiciones para niños horario de juvenil. Y otro que voy a dejar ahí nada más para terminar, que bueno, en este caso Escalofríos para mí fue una muy buena serie donde representan el terror de otra manera, pero que sí te deja pensando y como tú dices te deja cosas psicológicas, pero hay una que se llama La Llamada 333. No, pues ya el puro mande usted. Tú ya sabes, tú ya sabes qué representa ahorita el 333, qué representa el exorcismo, qué representa muchas cosas. Entonces, creo yo que ya nos venían por ahí diciendo cositas que no se tocaban de fondo, que no se podía decir mucho y que a lo mejor lo metían como comedia, porque también aquí era como medio comedia, ver las situaciones que no te daban así de, me asusto. Pero tal vez había escenas donde los protagonistas como que exageraban. Las actuaciones. Sí. Muy pues clásica, ¿no? Estamos hablando de los 90s, entonces también eso estaba muy interesante. Pero bueno, Gabriel, esto que es Escalofríos, y yo creo que
Cuentos de la Cripta, pues son dos clasicazos del terror, ¿no? De aquel entonces. Sí, digo, de lo que vendría siendo los 90s. Porque si te pones a ver, a cómo estamos ahora, pues yo creo que el tipo de terror ya se manifiesta más digamos, en películas de gran Sí, producción. Ujú. Y pues en estos podcasts que hacemos para toda la gente con mucho Cariño, ajá, y amor. y que nos apoyan. Porque yo te voy a hablar, Oscar, ahora me voy a volver a regresar. Ya sabes que, pues Para atrás. yo soy antiguito, Ey. pues, el antiguis, El yo antiguis. ya, Sí, antiguos espíritus del sí, sí. mar, cuerpo decadente, ya sabes, Munra. ¿no? Pero había una serie que, con el simple hecho de escuchar la música de intro y ver algunas situaciones, no ocupaba yo ver el capítulo, aunque mucha gente dice, ay, qué aburrido eso, pero tal vez porque no le pones la atención debida. Ujú. Y te voy a hablar pues de Hora Marcada. Yo creo que ¿Cómo no, muchas, güey? muchas, muchas personas conocen esta serie. Fíjate bien, no duró mucho. Sí. Duró aproximadamente unos 2 años, como con 90 capítulos, pero imagínate que una noche un taxista, Oscar, una noche un taxista sale a trabajar después de lo que él cuenta, una discusión con su familia, bueno, con su esposa nada más, y como a eso de las 3 de la mañana él dice, no, pues ya mejor me voy a regresar, está muy solo. Entonces en ese momento ve a una mujer en la esquina, como si fuera la escena del exorcista, Oscar, la lámpara, Ah, con alguien parado ahí. le hace la seña, la chica se sube, él pues totalmente normal. Trabajando normal. Sí, le dice, me llevas a tal lado, claro. Entonces en el camino la chica le empieza a decir, una chica bastante bonita, Por cierto. claro. La chica le empieza a decir, Oscar, le empieza a platicar que le recordaba a una persona, Ujú. el taxista le recordaba a una persona que ella conocía y que había hecho algunas cosas, pues no bastante malas, simplemente le empieza a platicar que pues que ya no se llevaba bien con su mujer, Ujú. que de un momento a otro él prefería trabajar que estar allí con ella, que su mujer era muy bonita, que su mujer, pues sí lo quería bastante, pero que él tenía Ujú. la sospecha de que posiblemente su mujer Ujú. lo quería asesinar. Ay, cabrón. Entonces él sigue manejando y va escuchando pues esta historia que le cuenta a esta mujer misteriosa, lo voy a decir así. Sí. Él sigue manejando y la chica le sigue contando que un día esta persona llegó a su casa y que su mujer lo empezó a tratar de maravilla y que empezó a ver, esta persona empieza a ver que su esposa pues está actuando bastante diferente a lo que está acostumbrado. Cuando llega le dice, ¿tienes sueños? Recuéstate, y lo empieza a acariciar. Entonces ella también se recuesta junto con él, pues Ujú. en la mañana, es lo que está platicando. Y esta persona, este taxista empieza, digamos, a imaginarse la situación, pero de un momento a otro él sigue manejando. Total que llegan al lugar donde dice esta chica o esta mujer misteriosa, Ujú. se baja y le dice, espéreme, ahorita le pago. Ujú. Entra directamente hacia las puertas de lo que pareciera pues de afuera como una hacienda. Ujú. Y entra, entonces dice, bueno, pues ahorita va a salir. Él muy confiado. Se recuesta y de un momento a otro despierta. Voltea hacia el asiento de atrás de su carro y ve que no está la persona. Dijo, canijo, pues no me ha pagado. Se baja y empieza ¿A tocar? a tocar muy fuerte. Y cuando logra asomarse un poco por arriba, pues ve que es un panteón. Y que por entre las tumbas viene esta mujer, es misteriosa, vestida de negro, muy bonita. Cuando
Él empieza a gritar, ¡Ey, no me pagó! Él todavía le gritaba que no le había pagado. De un momento a otro se encuentra con ella frente a frente y se da cuenta que es la muerte. Cuando él la tiene frente a frente, pues se da la vuelta rápidamente y ya en su taxi hay 3 personas, 3 señores que pareciera que son detectives o algo así. Acá, ok. Entonces él regresa corriendo, los ve y les dice, qué bueno que los veo. Siento que se me apareció la muerte. Entonces ellos le dicen, oye, ¿nos puedes llevar a esta dirección? Sí, súbanse. Se suben las 3 personas, 2 atrás, 1 adelante. Los llevan a la dirección. Cuando van llegando, pues obviamente ya va amaneciendo. Y cuando llegan, él dice, canijo, pues esta es mi casa. Efectivamente venimos a detenerte. Lo detuvieron porque todo eso que le contó esa mujer de negro, él lo había hecho. Ya. Ok. Y había desvivido a su esposa. La bestia. Ese es uno de los capítulos que se llama El taxista de hora marcada. Y cada capítulo, Oscar, tiene la representación de una mujer muy guapa o la mujer de negro que hacen alusión que es la muerte. Entonces cada que va a pasar una tragedia en la historia, se ve, aparece. Sí, es cierto. Era mujer ¿Recuerdas de negros? algo ahorita que te acabo de platicar? Más o menos, eso? Sí, o sea, la historia a mí me gustó bastante porque tiene un realismo. Sí, claro. Y estamos hablando de los 80s, 90s. O sea, nomás duró 2 años. Ahorita hay una nueva serie, un refrito de ViX. Sí, de ViX. También de la hora marcada con nuevos protagonistas. Llevan como 9 que 10 capítulos, pero tal vez no ha sido lo mismo que lo que... No, lo que metían. Lo que Cuarón y Del Toro. Mi hijo, pues es que Cuarón y Del Toro. Aunque algunas personas dicen que no metieron tanto la mano, pero los directores que estaban ahí supieron meterle temática porque la temática de esta serie se basaba obviamente en fantasmas, brujería, vudú, sí, güey, palomayombe. Cabrón, sí. No, estaban. Hay otro también que protagoniza Carmelita Salinas, no recuerdo cómo se llama, se los va a deber, pero hay otro capítulo donde a ella la llaman a su casa y le dicen que tiene que ir, no sé si es al seguro, no sé, es a una oficina a arreglar unos papeles. Cuando llega, pues te demuestra, pues te hace ver ahí que la burocracia pues está súper mal porque llega ella y le dice, oye, me llamaron de este número que viniera para hacer esta comprobación, estas cosas. Espérese, ahorita le digo a la persona para que la atiendan. Y ya le dice, oye, no me puedo sentar. Ahorita se ocupa algo, o sea, te sientas. Y pasaba más tiempo, Oscar. Oiga, no tienen agua aquí, que me regalen un vasito, es que yo me siento bien mal y yo esto, yo lo otro. No, pues no. Total que cuando ya la atienden, le dicen, véngase para la siguiente semana, porque ahorita ya es mi hora de salir y ya me tengo que ir. Entonces cuando ella sale de esa oficina, primero sale la persona y la dejan adentro de la oficina, sale pues ella ya toda enfadada y todo. Claro. Sale de esa oficina, Oscar. Se asoma a ver si están las secretarias y ya no hay nadie. No haya por dónde salir. Se encuentra como al que es el velador, al que cierra las oficinas y le dice que se vaya por un túnel. Después de ahí, de ese túnel, la agarran otras personas. Y de ahí se la llevan otras personas. Y de ahí la llevan a otro lugar donde le empiezan a checar signos vitales y todo. Después la ponen en una camilla. Le ponen, ¿cómo se llama? Digamos, como anestesia, como la mascarilla. Y ella está sin cesar diciendo, oye, es que yo nomás vine a cambiar unos papeles porque me llamaron y todo. La checan y dicen, no, esta sí está bien. Pues órale, vamos a extraerle esto. Chale. Sí. El final de esta historia, Oscar, es que su hijo está en la ventana del departamento donde viven y le preguntan a su papá,
mamá no ha llegado. No se preocupen, hijo, no ha de tardar. No, es que ya pasó el último vagón del metro. Y se escucha cómo va pasando, digamos, la última corrida del metro. Y pues obviamente ya no regresó esta persona. Entonces estamos hablando que la temática que traen, pues son de cosas habituales. O sea, aparte de todo el horror, también hay otra como de la herencia, ¿no? O sea, hay varias, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que fueran a ver la serie antigua. Para que vean lo que era meterle de por sí más miedo a la sociedad. Y no dudo que hayan pasado esas cosas y en la actualidad pasan. Y es un tema muy interesante, pues, en ese sentido. Y que obviamente, Oscar, la opinión es de la gente. Y yo sí aconsejo que vayan a ver estas series que hemos... Wey. Claro, por ahí hay otra que yo creo que más adelante vamos a hablar. La telaraña. No, sí, cómo no. Claro. Por eso ya la vamos a dejar. Lo va a dejar para otro capítulo, que yo sé que la gente va a querer otro capítulo. Y si les está gustando y quieren opinar de cuáles fueron sus series o capítulos favoritos o situaciones que los dejaron marcados, que nos lo dejen en los comentarios. Y también digo, a final de cuentas, para ellos, ¿cuáles han sido sus series de terror que marcaron a lo mejor su infancia o su juventud? Digo, muchos son jóvenes, no conocen las series, pero dense una vuelta en YouTube, pueden encontrar todo. Entonces, todavía hay capítulos ahí que pueden encontrar de estas series bastante fuertes para su época, pero que sí dejan un mensaje y son buenas porque es el terror puro, Gabriel. O sea, no es un terror ficticio de la IA o un terror que ya se está haciendo últimamente, sino que es un terror realmente actuado y como es. Y lo voy a decir tal cual, Oscar. A veces creemos mucho que lo de la actualidad es lo mejor. Y da más miedo, pero no. No, güey. Voltea para atrás sí, totalmente de acuerdo. Digamos, la respuesta, el pasado era la pregunta y esta es la respuesta. O sea, a fin de cuentas no es que haya sido mejor o que cada época sea mejor. Es mejor para quien la vive, pero de que también pasaron cosas muy, muy, muy turbias. No, claro, totalmente. La diferencia aquí es de que un teléfono te puede informar en el momento. Y antes era muy difícil. Así es, Gabriel. Y fíjate qué interesante. Y pasando de pronto, bueno, antes de pasar a la siguiente, pues les recomiendo que si todavía no están suscritos, que vayan pues a YouTube, le den a la campanita y compartan el video. Nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en YouTube, en todas las redes sociales y todas las redes de audio como Tercera Frecuencia Podcast. Y que nos pueden mandar sus historias también a mi historia 3fp@gmail.com. Si también nos las quieren dejar ahí en los comentarios de lo que ustedes quieran, que algo de repente nosotros estamos platicando de un tema y recordamos otras cosas que ponemos un paréntesis y las platicamos. ¿Por qué? Porque están más o menos adecuadas a lo que hablamos. También no sé si, Oscar, sea bueno antes de que sigamos, sea bueno que invitemos a las personas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. No, claro que sí. ¿Invitarlas a dónde? Vamos a estar este 31 de octubre en Casa Inclán. Por ahí vamos a dejar en nuestras redes sociales, va a haber un flyer para que se den cuenta dónde vamos a estar. Es aquí por Circunvalación, no recuerdo el número, pero ahí vamos a dejar el flyer para los que nos quieran acompañar. Ahí están las bases y todo. Y si quieren preguntar cómo estar ahí con nosotros, pasando una noche de terror, de historias, y nos vamos a llevar, ¿qué nos vamos a llevar, Oscar? La colección de los guarros. La colección de los guarros para que conozcan para que se quieran tomar fotitos o algo. Sí, claro. Entonces están totalmente invitados, Oscar. ¿Les quieres decir alguna otra cosa? No, pues nada más que nos sigan, que se chuten, ya tenemos 4 temporadas y que por favor le den like a la campanita para llegar a la meta de los 100,000. Yo sé que vamos a llegar pronto. Y pues bueno, Gabriel, continuando para que no se nos vaya no hay que enfriarnos. Tiempo. Pues fíjate que hay otra serie que también es una serie de terror juvenil que estaba muy de la mano en aquel entonces con Le Temes, con Escalofríos, ya dije el título, que es la de No le temes a la oscuridad. Y esta serie de Le Temes a la Oscuridad, lo que me gustaba es que fíjate que era como un poco más real, en el sentido de que era un grupo de amigos que se juntaban en una fogata
para contar historias de terror y eso te conectaba mucho. En aquel entonces se pasaba en una serie por cable, una serie en un canal de cable que era Nickelodeon y que lo transmitían en la noche. Y eso era otra parte del plus, que lo pasaban ya en un horario más nocturno. Y esto estaba chido porque te conectaba más como ese grupo de amigos que hacían su fogatita y contaban historias. De repente era como tú dices, de repente como que exageraban las cosas y decías, bueno, este tipo de historia no creo que cause mucho miedo, pero había unos muy interesantes. Pero también otra cosa que me gustaba de esta serie que fue de los 90s, precisamente también, No le temas a la oscuridad, era cómo presentaban al programa, güey. Cómo ellos agarraban una bolsita y más o menos decían, presentando para la aprobación de la sociedad de la medianoche, yo lo llamo, y decían el título de lo que era la historia y aventaban como este tipo de, no sé qué era, como polvo y ¡pum! Se hacía como una fogatota así, ¡pah! Y aparecía el nombre de la rompían dos marcianitos y ándale, y se los echaban. Pero fíjate que también había el intro de la serie, estaba bueno porque era un poquito más oscuro que el otro, ¿eh? Y también tenían temas un poco más no tan infantiles. Esotéricos, pero entraban más en condiciones un poquito más paranormales con ellos. De hecho, los capítulos que más recuerda la gente o que están en foros que los tienen como más vistos, es uno que se llama El cuento del payaso carmesí. Y pues ya el hecho de hablar de un payaso, ya sabes que no, es una figura que cobra vida, pero es como un juguete que se levanta y empieza a hacerle como travesuras a un chiquillo malcriado, güey. Entonces, ya sabemos, los juguetes de terror, payasos, no es una buena combinación. Otra de las que mucha gente recuerda es la que se llama El cuento del payaso de la risa a medias. Entonces se metían mucho como con la temática paranormal, con estos objetos que se mueven, que tienden a tener estas entidades, objetos malditos, pero sobre todo también lo que tú dices, el esoterismo también entraba muy de la mano. Es que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque no sé si recuerdas que en ese tiempo también estaban las Charmer, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro. Y las jóvenes brujas. Ajá. ¿Sí? Y a lo que voy con todo esto, que fue como en el tiempo, Oscar, donde empezaron a meter como toda esta idea, porque te acuerdas también de Sabrina la bruja adolescente. Ah, es que estaban muy de la mano de estas series. Sí. Entonces, por eso era como la verdad, totalmente ignoro por qué la temática empezó a como a ser más vista y popular. Si exactamente era por eso, o si querían hacer como ese boom de que entrara toda esta curiosidad por el mundo esotérico, lo puedo decir de alguna manera. Sí, claro. Porque ya después de ahí ya salieron más series que yo espero que podamos platicar más adelante. Más adelante. Sí. Y fíjate que entrando precisamente como en lo esotérico, como en lo espiritual, en lo que es la situación hasta demonológica, hay un capítulo que se llama El cuento del anciano de la tienda de magia y habla precisamente de que es una bodega donde un anciano lleva a gente para que un ser oscuro se alimente, güey. Entonces son temáticas que te llevaban un poco más a las situaciones, no, que te las dejaban ahí, ¿eh? No, y te las manejaban desde una percepción de que pues es algo nomás que está ahí. No te manejaban como una imagen, algo no, claro, exacto. Solo te hacían entender que había algo ahí y que desvivía a las personas. No sé si recuerdas que en aquel tiempo se empezaron a reportar más, Oscar, a partir de todas estas nuevas, porque de ahí partieron más series, que ahorita nomás las voy a nombrar, pero sí me gustaría que después platicáramos de ellas. Se empezaron a reportar esas pesadillas, esos dibujos de los niños, porque antes
la expresión no era tanto una foto, no, porque no era el... No, aparte no era como que la tecnología no estábamos tan avanzada para eso, pero los dibujos de los niños eran sombras. Mames. De hecho, era lo que la otra vez platicamos fuera de cámaras, de falta un capítulo de esto, de los dibujos de los niños y cómo ven. Y luego, a partir de ahí salió Buffy, la cazavampiros. Buffy, la cazavampiros. Y luego salió el otro que también cazaba vampiros. No es el Black ni nada, es otro que era que también salía con Buffy. Le hicieron una serie, no me acuerdo cómo se llama. Entonces ya de ahí también salió esta de Almas Perdidas que se llamaba. ¿Cómo no? Es buena. Todo eso empezó se empezó a desdoblar. De ahí series con temática. Con temática paranormal. Porque luego ya empezaron a salir series como Supernatural. Donde estos hermanos que se llamaban Winchester. ¿Recuerdan ese apellido? Winchester. Iban a cazar demonios. Y entonces los capítulos son muy buenos. Esa serie también es que es lo que tocar el tema, digo. Empezaron a meter, yo creo que empezaron a ver que la temática pues realmente estaba funcionando. Digo, por los hechos de que también las personas, yo creo que experimentaban fenómenos paranormales desde hace mucho. Y a fin de cuentas, Oscar, no había manera de que como siempre lo decimos, que los contaras, porque si te fijas a partir del 95 para acá, pues empezó todo... Sí, todo un revuelo. Los programas de radio y muchas cosas, pero... No, sí. Es interesante, ¿no? No, totalmente. Y te lo digo porque nosotros aquí en México no nos quedamos atrás, güey. Nosotros no nos quedamos atrás porque hubo una serie y que para mí hasta ahorita es dentro de las pocas series. Vamos a dividirlas de las más modernas a las antiguas. Para mí las mejores antiguas, la que dijiste, La Hora Marcada, La Telaraña, y debe de haber alguna otra por ahí que sí están enganchadas en esa temática y que la verdad son muy buenas por las actuaciones que se manejan y los temas como los manejan. Pero ya una onda más moderna y que no quisieron dejarse atrás porque fue algo experimental, y esto es importante decirlo porque fue algo experimental, y parte de este experimento fue dirigido por González Iñárritu, este director mexicano que hizo Amores Perros y estas películas famosas. González Iñárritu empiezan a hacer algo experimental con él porque hay que recordar que él trabajaba antes para la televisora del canal de Televisa. Entonces Canal 5 era uno de los donde pasaban esta serie, y esta serie se llama 13 Miedos y es la serie mexicana como más moderna, base al puro estilo de Le temes a la oscuridad, el Cuentos de la Cripta, donde se narraba una historia de terror en base a sucesos paranormales, pero de la vida común. Y esto es interesante. Pero antes, ese programa no tenía como entrada. Este tipo de serie no tenía como una entrada o no tenía como un tipo de... ¿Cómo se le puede decir? Como de intro. Tenía un comercial, güey. Eso era lo mejor, que antes de que empezara la serie había un comercial específico de una marca de papas, que ya saben, la del triangulito, los Doritos. Patrocinen. Los Doritos. Entonces hacían era una secuencia de comerciales, 13 que estaban conectados todos y eran antes de los capítulos de la serie. Lamentablemente esta serie solamente se quedó como un proceso experimental de 13 capítulos, pero los comerciales, güey, están súper bien hechos. La neta sí te sacaban como que de onda porque los efectos visuales eran muy buenos. Parte de los comerciales hay uno donde llega como un cuarto lleno de muñecas y todas las muñecas empiezan a moverse cada vez que él pasa y al final se da cuenta que todas las muñecas lo rodean y pasa algo chistoso por ahí, pero también La Llorona se aparece, un hombre lobo, aparecen varias, se topa con un doppelganger. Entonces son como cositas que sí van relacionadas a lo que se estaba viviendo, Estamos hablando de cuándo fue esa serie, Oscar. Esta serie fue en el 2007. Fíjate bien, yo no dudo que desde mucho antes estas temáticas, que ahora ya podemos decir que son cotidianas.
Sí. Porque muchas personas hablan de sus doppelganger. Ahorita ya tienen un nombre, pero antes... Antes no, era como el doble malvado, ¿no? Ah, claro. Entonces, a lo que voy siempre yo, que tal vez ahorita las personas piensan que las cosas que les ocurren son nuevas. Sí. Pero ahí te va. Y ahí vamos a entrar como en una conspiración. Ahí, algo que a mí se me ocurre recordando un poco. ¿Recuerdas también que aparte de eso había un programa que se llamaba Insomnia? Ah, cómo no, güey. Era como una serie de anuncios, ¿no? Por ahí. Que te mandaban un mensaje subliminal en el anuncio. Sí. Entonces, si me hablas de 13 miedos, que también empezaba con un tipo de anuncio, con un tipo de intro. De intro. Sí. Era por allí por donde querían que entrara esta situación. Ahora, si nos vamos a la forma actual, nos tienen enganchados por ahí y nos hacen las referencias en lo que vemos, en que cualquier persona puede hacer algún tipo de hechizo, algún tipo de manifestación. De manipulación, güey. Ay. Sí, ahí lo vamos a dejar. No más porque si no, ahorita ya están dando de comer. Ándale, no. Pero otra de las cosas interesantes son estos 13 capítulos que de los 13 capítulos, el primero se llama Intercambio, el segundo se llama Motel, el tercero Esquela, Claustrofobia, La Bodega, Adoptado, Nuevo Comienzo, Ojo por Ojo, Vive, Embalsamante, Se Solicita Ayudante, Escuela y La Feria. Y todos estos hablan de espíritus, hablan de situaciones paranormales, de muerte, de brujería y de situaciones con temática, como te digo, cotidiana, del día a día o de leyendas urbanas. También hay otra serie por ahí de leyendas urbanas. De la casa de enfrente, me imagino. De la casa de enfrente que se llamaba Lo que la gente cuenta. Y otra, creo que por ahí, ¿no? Muy parecida a Lo que la gente cuenta, pero... Ajá. No, yo no me acuerdo cómo se llama. No. Pero bueno, esta serie de 13 miedos en lo particular a mí me gustó mucho por esa temática que se toca, por los anuncios que se correlacionan con una temática de terror. Lamentablemente, al ser experimental, pues no nos dejó ver más de este tipo de series mexicanas que tienen... Cuando escoges al director adecuado, a la persona adecuada y a los actores adecuados, puedes hacer lodo, güey. No, y cuando los escoges y sabes que está funcionando, hay veces que el error es no dejarlos hacer lo que... Ellos saben hacer. Sí, es muy difícil porque ahora te voy a decir la realidad. Tal vez yo no soy... Y no lo soy porque tú sabes que no experto en cine porque me duermo en un programa. Pero yo creo que desde el tiempo pasado, de ahí de los 80s, 90s, pues se dejó de hacer. Yo creo que desde más atrás, cada quien en su época va a decir que su cine era el más chido por X o por Y. Claro. Pero yo pienso que México puede hacer series con tantas temáticas tan reales que hay, tantas historias, tantas leyendas, tanta tradición. Como ahorita que ya estamos en este mes, Oscar, de octubre de... El terror. De terror, de cosas. Yo creo que todo el tiempo hay, hasta en Navidad. Ah, no, claro, totalmente. Pero también depende de nuestra energía, cómo estemos conectados. Hay días que pasan más cosas, hay días que pasan menos. Pero yo espero que dejen trabajar al talento mexicano, Oscar, en estas situaciones y que nos brinden. Que apuesten, güey, claro, por esto. Y te lo voy a decir por qué. Porque todas las películas mexicanas, o el 80% de las películas o series mexicanas son de comedia o de comedia romántica. Y no se atreven a otras cosas, güey. Y fíjate, y antes era al revés. Era de la comedia, el cine de ficheras. De ficheras. Y antes, más antes, 50, cine de oro, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente esto se va a ir devaluando porque se tiene que acomodar pues al tiempo en el que estamos. Claro. Gabriel, ¿tendrás otra serie por ahí? Ya nomás para cerrar mi pincita, mi trilogía, pues 1000 maneras de morir, Oscar. ¿Cómo no? Hay por ahí de los 2000s y todo, ¿verdad? ¿Para qué me voy? Sí, claro. Una serie basada. Muy divertida. A alguien se le ocurrió. ¿Sabes qué me recordó cuando? O sea, ya después pensé, dije, tal vez hay una conexión entre este programa que se llamaba Emergencias Médicas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que había casos bastante güey, bizarros y te los mostraban y digo,
No lo dudo tanto porque digamos, en el prólogo de esta serie de Mil Maneras de Morir, y las pasaban a las 5 de la tarde, Sí, güey. güey. Después como que medio la cambiaban a las Sí. 7, pero... Dice que las muertes son basadas en hechos reales, güey. Nomás que ellos le ponen como ese tono pintoresco porque a veces había manera de morir 500. Uh-huh. Está tal fulano y quiere un poco de pasión y ya llegó el servicio y salen las chicas. Claro. Salían totalmente pues en toples, ¿no? Casi. Y ella se tomó su fórmula mejorada, ya sabes, con la traducción mexicana, su fórmula mejorada. Sí, claro. Y ya anda chido, pero pues, ¿qué crees? En cuanto empezó con el acto, pues se le paró. Sí, el corazón. La coraza, ¿da? Y pues manera de morir, tal. Digo, y lo veía, mi sobrino lo veía y se la cuerdeaba. Es que está como pintoresco, está como chistoso. Utilizan la comedia como con el... Tragicomedia. Ajá, exacto, güey. Entonces, esta serie, obviamente, se terminó cuando se terminaron las Mil Maneras, pero aquí la onda fue que la tuvieron que cancelar por el hecho de las cosas tan explícitas que salían allí, güey. O sea, no era como que... no era como que le taparan mucho la intención si era una situación sexual, Uh-huh. si era una situación de ingesta de comida, si era porque alguien quería hacer algún tipo de acoso, Uh-huh. si alguien estaba haciéndose una felación, o sea, sí, claro. te lo dictaban directamente. Totalmente. Como diciéndote, si tú haces eso, yo me acuerdo de jalape. Yo me acuerdo de uno del Mirozón Morbosón, donde estaban viendo a las del equipo de porristas y le llega una pelota de béisbol o de algo así y lo mata. Sí, sí. Entonces, digo, no sé, ya me dijiste más o menos lo que recuerdas de esta serie, pero te digo, llegó a su fin cuando empezaron a ver que ya las personas, pues, lejos de ayudar a prevenir algo, ya lo hacían prevenidos. Sí, claro. O sea, ya la gente actuaba y decía, pues como en este programa le pasó eso, lo tomaban como que si fuera una realidad, uh-huh. Cuando la realidad era de que las personas habían muerto, no de la forma en que pasó, sino claro. de alguna forma habían tenido una mala consecuencia. Entonces ya las personas hacían las cosas, pero ellos ya iban prevenidos de que, a mí no me va a pasar esto. Yo ya vengo, pero ya las hacían con más confianza. Sí. Entonces, de repente se acabaron como los derechos y todo, ya no decidieron seguirla y quisieron hacer como Mil Maneras de Mentir, pero pues tampoco fue... No, güey, ya no pegó. Sí, no, el puro título, digamos, en español, porque tenía su título en inglés. Sí. Pero sí era como Mil Maneras de Mentir, donde iban a poner a personas... como en charters, ¿no? Ok. Como en algo así. Entonces, ya de ahí mejor se brincaron a hacer otro tipo de contenidos que era como el de infieles, pero ya con una nueva producción. Como sí. Lo que ahora ya hacía. Pero antes charters. Sí. Era la onda, güey. Sí. Era la onda. Cómo me gustaba ver esa porquería, güey. Claro, sí. Y te emocionaba sí, ver que se agarraban a madrazos. Porque wey. Tú decías, no, a mí también me hacen eso y traca se da, diría el de la canción. Pero lo chido es que se metían los de la producción, se metían. Aguanta. Sí, no, era la onda, güey. Era la onda. Esos, la neta, mis respetos para ese tipo de series. Para eso, no, y para estos estadounidenses que la arman para hacer series. Sí, no, claro. Y bueno, Gabriel, fíjate que, pues antes de seguir con esto, porque no solamente hay series que marcaron la infancia o que nos hacen recordar muchas etapas de nuestra vida, sino que también hay series que no son de terror, pero sucede algo que dentro de la producción o dentro de los que dirigen este tipo de contenidos se les ocurre hacer algo en específico que llega a atormentar a los niños, que llega a dejarles recuerdos bastante negativos, que los llega a
a traumatizar tanto que después cuando crecen empiezan a recordar lo que bebían de niños y les deja como cierta cicatriz mental que empiezan a buscar las causas del por qué se hacen este tipo de series o por qué se hace este tipo de contenido. Y pues bueno, hay una historia, Gabriel, muy interesante acerca de que una vez un usuario de un foro de chat de internet, en un foro hablando acerca de series y películas, es un usuario llamado SkyShay003, empieza a platicar y hace una pregunta muy interesante. Y él empieza a decir que si recuerda la gente que está en el foro de una serie de hace más o menos 30 años, de unos títeres piratas que empezaban a interactuar con la gente. Pero él decía que le daba miedo, que si a alguien más de ahí le causaba algún tipo de temor este tipo de serie en específico. Esta serie se llamaba Candle Cove. Y era una serie de piratas, pero como en forma de títeres. Y los muñecos, ya sabes, no son como muy bien formados. Tenían una especie de bizarrones humanoides. Y él pregunta en el foro que quién. Entonces le empiezan a contestar muchas personas diciéndole que recordaban la serie y que recordaban que sí se veía bizarra, que sí había algo que les generaba un poco de problemas. Pero uno, en específico, un usuario, el cual es MyPainter65, puso que él hizo la tarea de preguntarle a su madre si recordaba esa serie cuando él estaba pequeño de unos piratas y que la veía todas las tardes. Entonces, lo que le dijo su mamá fue lo que aterró a todos, porque le dijo sí recuerdo que de niño siempre decías todos los días a la misma hora que ibas a ver una serie de piratas, una serie donde salían unos muñecos como de esos títeres, como si fueran moped, y te sentabas a verlo todas las tardes. Entonces todo hasta ahí, todo bien. Pero lo que dijo al final fue lo que hizo que todos empezaran a volverse un poquito como locos y a explotarles la cabeza, porque dijo, lo único extraño que se me hacía era que todos los días a la misma hora que te sentabas frente al televisor, lo único que estabas viendo era estática. Entonces dices, no mames, güey. Y hay imágenes, obviamente, de esta serie que se llama Candle Cove. Y muchos recordaban que el capítulo final había estos personajes se despedían, pero solamente había gritos y pequeños flachazos de cosas extrañas. Pero lo que más impactó fue que este usuario, MyPanther65, dijera que su mamá solo recordaba ver a su hijo sentado frente al televisor viendo estática, güey. Me recordó a la película de Poltergeist. Fíjate que te voy a decir algo, no sé, este usuario yo creo que, y lo voy a decir, tal vez tú ya no, pero mía sí, podría ser mi hijo, ¿no? Si tiene unos 20, 25 años, ¿no? Y yo creo que a uno en ese tiempo, pues, si veías a tu hijo quieto, ahí lo dejas, ¿verdad? Para que no se entretenga. Está viendo eso, pues lo dejas. Ahorita ya no, ahorita ya todo sí es como más cuidadoso y todo. Claro. Entonces, no, o sea, no dudo que ese suceso le haya pasado. Porque fíjate, si yo me acuerdo de un anuncio que me daba mucho miedo, que era del Centro Cultural Arte Contemporáneo. No me acuerdo si te acuerdas de ese anuncio hace bastante tiempo, cuando salía que, hola, yo soy Alexander Cater, y salía como una máscara tridimensional media bizarra. Y ya decía, los espero del Centro Cultural Arte Contemporáneo. En Polanco. Pero hablaba así, en Polanco. Se oía bien bizarra. A mí, hasta la fecha, yo lo recuerdo y eso me da miedo. Y he querido buscar para ver por qué me daba miedo, pero no ¿Sabes cuál a mí me causaba mucho como desesperación y también miedo? Era ver un cortometraje que pasaban en el canal 7 de aquí de Guadalajara. En el C7, ¿verdad? En el C7, de La Chica y el Tren. Ese nunca lo vi. Que es de caricatura. ¿Sí? De una chica que se arroja al tren ligero. No mames, güey, los dibujos
No, güey, no, búsquenlo. La chica se llama La Chica y el Tren, un comercial de C7 de aquí de Jalisco. Está genial, güey. Ya lo ves, ahorita lo ves genial, pero en su momento, no, güey, me causaba mucha cosa verlo, güey. Pero fíjate que dentro de todo esto y hablando de este tipo de series y lo que contaron estos usuarios de internet, también viene una serie muy importante de aquí de México que es internacional, obviamente primero fue en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero cuando llegó aquí a México llegó con un nombre que se llama Plaza Sésamo. Uh-huh. Y Plaza Sésamo pues no era más que como un jardín de niños para nuestros hijos o para aquellos hijos de aquellas épocas donde les enseñaban pues a decir cuál era su brazo derecho, brazo izquierdo, qué era arriba, qué era abajo, qué era enfrente de todo esto, ¿no? Pero existió un capítulo que muchos de los pequeños y que se hablaron en foros de internet recordaron, que fue la historia de un personaje llamado Nobody. Que es Mr. Nadie. Y Mr. Nadie hablaba más o menos de situaciones del cuerpo humano, como de enfermedades y cosas. Pero hubo uno donde empezó a hablar acerca de la mente. Entre dibujos medios extraños, medios exóticos, destellos de luces. Y su voz, que empieza así como a hablar así, empieza a decir que vamos a ir a recorrer su mente. Pero algo muy interesante nos dice que va a empezar a recordar y que si queremos ver sus recuerdos más oscuros. Okay. Y ahí empieza a decir que sus recuerdos más oscuros son muchos y dentro de esos son los pecados capitales. Entonces, este tipo de temática que para Plaza Sésamo pues era raro que encontraras algo medio bizarrón. Exactamente. Estaba como más dirigido para adultos. Entonces, no sé por qué de repente es a lo que voy. Estas productoras o estos directores dicen, esto es una muy buena idea que hagamos para ver si atraemos otro tipo de público, como que el niño está viendo y lo impactes, no sé, güey, no entiendo, pero esto es lo que genera ese temor en ciertos momentos en, obviamente, programas que no eran para este tipo de temáticas. Es que tal vez sí eran para niños, pero para crear a la mente de otro tipo de niños. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya lo vimos en El Chavito, sí, claro. De que al final los productores se escudan diciendo que era una serie para adultos. Uh-huh. Sí. Y a pesar de que era una serie para adultos, como ellos lo dicen, la veían más niños que adultos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, en esta ocasión, no, a lo mejor no era tanto para captar la atención de los mayores, sino para que ellos empezaran a aprender qué era todo eso. Sí, exactamente. El control de la mente. Pero, Gabriel, fíjate que hubo otra serie muy parecida a Plaza Sésamo, pero entre los 70s y 80s, que se llamó Pickins. Y hablaba acerca de un taller como de carpintería, un taller donde hacían muñecos, tal cual así de como el osito que tenemos aquí, hacían muñecos y había precisamente un muñeco que era un conejo, uh-huh. Pero el conejo estaba muy bizarro, vamos, ya lo verán aquí en alguna de las imágenes. ¿Como el conejo de los Simpsons? Ándale, sí, se veía bizarrón. Se ve bastante bizarro y la temática pues era como ayudar a un personaje en especial que pues era Ingo Pickins, que era el que hacía todo ahí en el taller. Lo trágico aquí, no trágico, sino lo bizarro, es que aparte de que veías al conejo, que parecía un conejo vagabundo, como que le gustara inhalar algunas cosas, claro, porque así se ve bastante locochón. Fíjate que lo más interesante de esto fue que el actor que interpretaba a este personaje, que es George Woodbridge, murió repentinamente grabando de un ataque al corazón. Ok.
Y esto lo que hace es que cambian la temática de toda la serie y la empiezan a hacer como diferente, teniendo temas diversos, ya no solo como una línea donde tenían que ayudarle a este personaje a reparar cosas, sino que ya empiezan a tocar otros temas y de hecho hacen un capítulo especial hablando de la muerte. Esto fue tan impresionante para mucha gente que no les gustó. Y lo más extraño, Gabriel, y lo voy a dejar así en la mesa nada más, lo más extraño de todo es que este tipo de programa se transmitió, o más bien los capítulos totales de este programa fueron 333. Ok. 333 episodios. Como las temporadas de tercera frecuencia. Ándale, como la temporada de tercera frecuencia. ¿Tú qué crees que qué está pasando en esta situación? ¿Cómo les gusta jugar con esa mente tan poderosa de los niños? Digo, si lo vemos de esa manera, espero que me censuren todas las veces que digo infantes y todo eso, para que nos lean bien, para que nos lean bien. Sí, claro. Digo, es que obviamente es una, aunque digan que no, me imagino todas estas mentes que crearon los programas más, digamos, más famosos, más interactivos, más todo. Aparte de todo lo que se dice atrás de ellos, hicieron algo o no algo. Su mente perversa, lo voy a decir así, tiene que crear una adicción a ver este tipo de contenidos, porque a fin de cuentas es el contenido que hace el creador. Claro. Para que tú lo sigas consumiendo y todo. Y en este caso, pues jugar con la cábala. Porque es la cábala. Ahí ya lo dijiste tú, o sea, es la cábala. Así jugar con la cábala, la atracción, es mover energía en masa, pues. Claro. Y lo más oscuro es el hecho de que sean tan puntuales en terminar, ¿no? Que lo dejan como ahí. Hubo una muerte. Y ahí relacionada. Y hay por ahí algunos objetos inanimados que se vuelven animados. Y que pues están medios extraños, ¿sabes? Conejo, ¿por qué el conejo? Hay que buscar ese punto del conejo. Chequen qué significa el conejo y toda esta simbología que ya nos estaban plasmando desde los años 70s y 80s. Pero pues bueno, Gabriel, para terminar el programa con broche de oro, como decimos por acá, hubo un programa bastante peculiar acerca de un ventríloco y un títere. Titiritero. Un titiritero, sí, podríamos decirlo así, pero un títere y su ventríloco. Es un programa para niños, según esto, okay. Para niños, donde el protagonista era Ronald Brown. Y este pequeño personaje lo que hacía era sentarse con su muñeco de ventriloquía y hablar con él y platicar y hacer que los niños se rieran. Él ponía sus datos dentro de los programas que se veían, su teléfono para ser contratado y para ir a fiestas, eventos, iba a fiestas infantiles, iba a todos lados. Lo turbio de esto, Gabriel, es que el titiritero, como se hacía llamar, lo terminan capturando y terminan dándole 20 años de cárcel porque este personaje poseía Nopor de niños. Qué raro. Esto, y espérate, encontraron chats de información de mails donde quería secuestrar, donde quería violentar y donde quería comer a estos pequeños. Pero lo peor es que le encontraron una colección de 200 fotos de pequeños desvividos. Ajá. Sí, me lo imaginé desde que empezas a decir eso. ¿A qué voy?
con las series extintas de los cuentos de la cripta, parecería algo sarcástico todo lo que pasa. Y ahorita me cuentas este tipo de cosas y hubo capítulos que hicieron referencia a cosas así, no precisamente con infantes, sino con otro tipo de cosas. Claro. Entonces, desde muy temprana edad, algunos programas te programan, Sí. te hacen ver. No digo que todo el mundo, todos somos de alguna forma psicópatas en lo que... No, claro. ¿Verdad? Claro, totalmente. Pero hay gente que se clava más. Sí, pero pues bueno, tengan cuidado, Hasta ahí. como lo hemos dicho, con lo que ven sus hijos. Pero sí vean tercera frecuencia. Sí, claro, sí vean tercera frecuencia. Ajá. La verdad es que está entretenido. Y pues bueno, Gabriel, algo con lo que te quieras despedir esta noche. Agradecerte a ti, Oscar. Trajiste series bastante buenas. Casos, porque son también casos. Sí. Bastante problemáticos y hasta cierto punto turbio, porque la mejor opinión es la de las personas que nos están viendo y de las personas que están escuchando este capítulo en nuestras diferentes redes sociales, en Spotify, aquí en YouTube, en las otras redes, Instagram, Facebook. Y pues agradecerte, Oscar, y espera que nos apoyen para seguir adelante, y agradecerle a la producción, al buen Pac-Man, al Joel, que ahora sí vino. Está bien contento, atento al capítulo, al buen Pinque. Ah, sí, ¿saben dónde andará el Pinque? No, ya, según yo, ya regresó. Ah, súper, ya lo tenemos por acá. Épocas de sembrina, hay que estar Sí. con la familia, hay que estar bien, o sea, todo. Todo al 100. Viene para festejar el impulso que toda nuestra gente nos está dando en todas las redes sociales. Sí, así es, Gabriel. Y pues bueno, también antes de despedirnos, recordarles que vayan a YouTube, le den a la campanita, compartan el video y que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast. Hipiennos. Que nos hipien Ujú. y pues que se lo compartan estos videos a su peor enemigo, a su mejor amigo y a quien quieran. Y antes de despedirnos, vamos a la recomendación de la noche. Y Gabriel, en la recomendación de la noche acabo de ver una película que yo ya voy a poner más bien la no recomendación de la noche, o Ajá. vamos a hablar de otras cosas en general, pero vi una película que se llama El Podcast, güey. Tal cual, guáchate, El Podcast se llama, güey. Ok. Cuando el nombre en inglés no tiene nada que ver con la pinche, con el nombre, pero en español le pusieron El Podcast y trata acerca de una chica que tiene un podcast que habla de temática paranormal, pero más de ufología. Ajá. Y resulta que se encuentran como un ladrillo, que es una especie de material, el cual guarda como un secreto muy especial. Los últimos 15 minutos de la película es lo que vale la pena. Pero Todo lo demás, todo lo demás puro no, chichifli. es un churraxo. Pero bueno, como vi que se llamaba El Podcast, la vi y perdí 2 horas de mi vida. Entonces, bueno, El Podcast, cualquier cosa, reclámenle a los de la plataforma, porque no es mi Yo culpa. voy a recomendar que vayan a ver los capítulos de las series que dijimos aquí. Ah, sí, claro. De temas a la oscuridad, escalofríos, para los quienes no los han visto y que es esas Cuentos de la cripta. Cuentos de la cripta, Mil Maneras y Pero la chida. también La hora marcada, La mijo. Hora Marcada. Y es que iba a decir La Telaraña, pero esa después, No, o sea, todavía de no esa la después hablamos. vamos a hablar. Ajá. Vayan a verlas, yo les aseguro que les van a gustar. Así es, Gabriel. Ojo, Hora Marcada, la viejita, años 80, 90, porque ahorita está la de VIX, que también se llama igual y es como el refrito nada más. Pero... Así es, pues bueno, Gabriel, si no hay nada más que decirles, agradecerle a ti, a la producción, a todos nuestros suscriptores y que ya casi llegamos a la meta. Recuerden que los queremos mucho, los adoramos y nos vemos cada martes en otro episodio más. Y decirles que todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.